Lo hemos ido contando, los planes de ISAPRE para las mujeres cayeron cerca de 45.000 pesos en promedio gracias a la tabla única de factores de riesgo que entró en vigencia en abril pasado. Las afiliadas en edad fértil pagaban de hecho en promedio un 179% más en comparación a los hombres del mismo rango etario. Vamos a profundizar en este cambio y cómo ha beneficiado también a las afiliadas. Estamos ya con Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile. Gonzalo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, los números son bastante positivos, pero vamos a ir al detalle. Primero que todo, desde la Asociación de ISAPRES, ¿cómo evalúan lo que ha sido este cambio? Una resolución por parte de la Superintendencia de Salud de eliminar las distintas tablas de riesgo y finalmente, de alguna manera, para quienes nos ven a esta hora y se entienda, unificarla, lo que termina con esa discriminación ya bastante ilógica que existía entre hombres y mujeres con respecto a los planes de salud. Nos parece que cualquier avance que sea técnicamente bien efectuado, que sea correcto, que apunte a ir bajando las diferenciaciones, las discriminaciones que puedan existir y a ir corrigiendo los problemas que el sistema pueda tener, es muy bienvenida y la apoyaremos cada vez que se den esas condiciones, de tal manera de ir resolviendo los problemas que el sistema hoy día tiene en su funcionamiento. Ahora, en la mirada de las ISAPRES, ¿por qué demoró tanto? Porque desde las ISAPRES se ha dicho siempre que se aceptan y se espera justamente corregir fallas, problemas, discriminaciones, pero siempre se ha aducido más bien a un tema legal. Las ISAPRES han dicho, estamos impedidos de poder corregir algo que nosotros queremos corregir. Muchos dicen una mirada más bien de la comunicación pública que no les convendría. ¿Cómo también se ha manejado ese tema? Porque desde la Superintendencia de Salud, desde hace bastante tiempo han sido bien críticos de este tipo de, no quiero decir prácticas, pero sí de estamentos que existen en las ISAPRES. Las ISAPRES tienen la voluntad de ir corrigiendo esto, como decía anteriormente, siempre y cuando las soluciones sean técnicamente factibles y viables, pero además de eso se necesita la participación, ya sea por la vía de una modificación legal que haga factible la incorporación de estos cambios, o a través de una modificación regulatoria que efectúe la superintendencia. Por lo tanto, al final es un trabajo colaborativo entre aquellos que regulan y las entidades que van verificando la consistencia de las soluciones que se van buscando. Solo las ISAPRES autónomamente, dado todas las regulaciones que existen, es muy difícil de poner en práctica una solución que sea factible y viable. Gonzalo, el superintendente de salud sobre este tema hizo un balance positivo, pero sí dio un punto a considerar y ahí le hago la pregunta. Las ISAPRES tienen que informar que esto cambió, recordando que cambiándose de plan dentro de la ISAPRE o de una ISAPRE a otra puede finalmente acceder a un plan de salud bastante más barato. Las ISAPRES están informando porque en las declaraciones del superintendente se da a entender de que no ha sido sociabilizado dentro de sus afiliadas este cambio en las tablas de riesgo. Lo que indica es correcto en el sentido de que para que las personas puedan acceder al beneficio, necesariamente necesitan hacer una modificación de su contrato y de su plan de salud, el que pueden hacer tanto dentro de la propia ISAPRE donde están, como pueden hacerlo en una ISAPRE diferente. Eso es así, puesto que los contratos son documentos formales que están establecidos entre las dos partes. Ahora, en la práctica, en el momento que esto comenzó, el 1 de abril, se comunicó con mucha fuerza respecto a esta modificación, del efecto que iba a tener, de los impactos, y se llamó a las personas a que fueran a informarse. De hecho, tanto así que a la fecha ya se ven alrededor de 60.000 mujeres que se han incorporado a esto, tanto por la vía del cambio interno dentro de ISAPRE, como por los cambios entre una institución a otra. El cambio ha sido tan relevante de que hasta antes de esta modificación, la mayoría de las suscripciones, el 60% de las suscripciones mensuales correspondía a hombres y el 40% a mujeres. Hoy día la situación se ha revertido en el sentido de que hay más suscripción de mujeres que de hombres. Y por lo tanto se ha ido entregando información pública en general. Este año, ¿no es cierto?, tenemos que entender que ha sido un año muy especial. Sí. Este anuncio comenzó el 1 de abril
y aproximadamente en esa fecha, a contar del mes de abril con mucha fuerza, la pandemia es lo que ha sido protagonista durante todo este periodo y por lo tanto la información principalmente se ha concentrado en la pandemia más que en otras modificaciones. Y cada cierto tiempo lo que va sucediendo es que va surgiendo nueva información, como la información que acaba de surgir de un estudio de la superintendencia que muestra lo positivo de este cambio, y nuevamente salimos a informar a la gente, la superintendencia también está informando, de tal manera de que todos tengan este conocimiento y lo puedan usar en función de la conveniencia de cada uno. Ahora, esa comunicación, tomando en consideración, por supuesto, lo que usted dice, Gonzalo, en tiempos de pandemia, poder ir a cada persona y decirle que está esta posibilidad de bajar su plan de salud es bien difícil. Pero igualmente, ahí hay una crítica. Si no es por el correo electrónico, la afiliada no se entera. Claro, debería a través de los medios de comunicación, de la información, de la conversación que estamos teniendo a esta hora, pero igualmente solamente es un correo electrónico, no hay un seguimiento. Para decirlo en buen chileno, no hay una fidelización por parte de la ISAPRE para decirle, usted, afiliada, tiene la posibilidad de tener un plan de salud más barato. Y la percepción de la ciudadanía es que eso no le conviene a la ISAPRE. Y esa es la percepción pública que se tiene al respecto. ¿Cómo se va manejando eso? ¿Hay también un plan de ir difundiendo esta tabla única de factores de riesgo para los clientes de las ISAPRES? Bueno, el hecho de estar conversando ahora, tal como usted bien lo dice, demuestra de que las ISAPRES no tienen ningún interés ni intención de esconder ninguna información, todo lo contrario, que se sepa, se conozca, se utilice de la mejor manera posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de informar lo mejor posible a todas las personas, como digo, en esta época tan particular. De hecho, las personas pueden entrar a las páginas de su ISAPRE, pueden ver cuáles son los productos que están vigentes hoy día, pueden estudiar su propia situación, pueden cotizar online con su ISAPRE e incluso pueden iniciar el proceso de modificación de contrato por la misma web, sin tener que exponerse a salir para hacer este tipo de trámite. Eso está vigente hoy día, está disponible, las personas pueden hacer uso de eso en cualquier momento. Ahora, en ese punto, preguntarle también cómo ha sido estamos comentando, la rebaja que la afiliada podría obtener de este plan de salud que paga por la ISAPRE, solamente se puede hacer cambiando de contrato o cambiándose de ISAPRE. Para que quede súper claro, ¿por qué solamente con esas opciones? ¿Por qué no puede ser una rebaja, entre comillas, automática, considerando que ya hay una tabla única? Porque la tabla única opera con todos los contratos y los productos que se ofrecen desde el 1 de abril en adelante. Hacia atrás era otro los productos que se vendían y era otro el contrato que estaba firmado. Como el contrato es un acuerdo entre las dos partes, no se puede romper salvo que haga una conversación entre ambas partes y ambos estén de acuerdo en esa situación. Por tal motivo, la persona efectivamente tiene que hacer ese ejercicio porque ella ya está esperando los beneficios del contrato anterior. Para poder modificar su contrato tiene que expresamente indicar ahora me interesa el contrato nuevo. ¿Cuánto está demorando el cambio de un plan dentro de la ISAPRE o un cambio de ISAPRE a ISAPRE? Con lo que estábamos comentando, Gonzalo Simón, la situación que es más difícil. Uno generalmente esperaba que llegara una ejecutiva o un ejecutivo de la ISAPRE para poder ver cuál era el plan más óptimo para cada necesidad, el cambio, las situaciones que... Ahora eso no se puede hacer, obviamente, estamos en tiempo de pandemia. ¿Los tiempos han aumentado? Lo pregunto también si ha sido más complejo para las afiliadas poder acceder finalmente a este cambio de plan o a este cambio de ISAPRE para tener un plan bastante más barato. Bueno, las ISAPRES han tomado las medidas de tal manera de seguir funcionando con la mayor normalidad posible dentro del nuevo esquema, ¿no es cierto?, en el cual todos tenemos que acostumbrarnos a usar la tecnología para poder comunicarnos entre nosotros. Y por lo tanto, hoy día las ISAPRES tienen establecidos mecanismos, ya sea a través, como decía, de la página web, del teléfono, etcétera, y los propios agentes también funcionan a través de esa vía. Por lo tanto, no debería modificarse el tiempo que le toma a una persona analizar las ofertas, las propuestas, ver los beneficios que tiene y tomar la decisión para proceder con el cambio. El resto del cambio, que es la formalidad del contrato, es relativamente sencilla desde la perspectiva de que se puede hacer sin mayor problema a través de la vía digital. La primera parte, ¿no es cierto?, que es
conocer el producto, los beneficios y poder compararlo con lo que hoy día tengo, es algo que tiene que hacerse aplicando esta nueva tecnología y estamos, ¿no es cierto?, todos trabajando en aprovecharla de la mejor forma posible para poder avanzar en ese sentido. Estábamos comentando en este punto lo que es el cambio con respecto a la tabla de factores por riesgo por el tema de sexo. Quiero un paréntesis con el tema de la edad, porque también considera un cambio con respecto a ese factor de riesgo por edad que se discutía muchísimo dentro de las personas que están afiliadas a ISAPRES. ¿Ha habido cambios al respecto? ¿Se ha notado también lo que está sucediendo, por ejemplo, el tema de las mujeres con niños, con adultos mayores? ¿Hay un tema ahí? Sí, efectivamente hay un cambio que tiene algún grado de relevancia en el caso de los niños menores de 2 años. Los niños menores de 2 años en las tablas anteriores eran personas que tenían valores que podrían ser más altos de lo que están sucediendo hoy día, por lo tanto también están recibiendo un beneficio. Las personas mayores ya, estamos hablando de personas como yo de sobre 60 años, esas personas no necesariamente pueden ver un beneficio tan claro respecto de la situación actual. Eso es algo que todavía creemos nosotros que está pendiente, que hay que buscar una solución. La solución es técnicamente más compleja, se debe hacer ya sea a través de la vía de una reforma o a través de un cambio de una normativa. Empiezan a haber necesidades desde el punto de vista financiero, como fondos de compensación y ese tipo de herramientas e instrumentos. Y por lo tanto, para efectivamente tener una solución cabal y correcta desde el punto de vista de la edad, creemos que todavía está en proceso, todavía es un reto a resolver. Claro, usted apuntaba a los menores de 2 años, pensando en los planes compensados, familiares o cuando son cargas, obviamente, de un padre o una madre. Aquí se estaría aplicando la misma lógica. Si uno tiene que cotizar un nuevo plan en la ISAPRE o cotizar con otra ISAPRE para finalmente poder acceder a esta rebaja en el plan de salud cuando tiene menores de 2 años, cuando hay un cambio en la edad, porque recordemos, entre más chiquititos se consideraba más riesgosos. Cuando pasaban de los 2 años había un cambio, pero en términos de si uno iba a un ISAPRE y pedía que efectivamente, entre comillas, le bajaran el plan por su hijo con mayor edad, era todo un tema y era muy complejo que se hiciera eso. Ahora eso se eliminó. Correcto, eso es correcto. Ya no hay una diferencia, como la tabla se simplificó. La tabla anterior, la diferencia de precios anterior eran de 18 rangos de edad distintos. Ahora son solo 6 rangos de edad distintos. Y por lo tanto se hace mucho más sencillo esa mirada. Efectivamente, la persona tiene que hacer la gestión tal como usted lo señala, desde el punto de vista de contactarse con la ISAPRE para poder recibir el mismo beneficio en el caso de los niños menores de 2 años. Vuelvo a la situación de las mujeres, que es una buena noticia y usted nos dice más de 60.000 afiliadas han hecho este cambio de plano de ISAPRE justamente porque se simplifica la tabla de factores de riesgos. En términos de las mujeres, siempre se ha hablado de una discriminación en el sistema de seguridad, de seguro de salud privado. ¿Qué falta, a juicio de la asociación, para ir mejorando, para mejorar y para igualar la cancha finalmente entre hombres y mujeres? Nosotros pensamos que ya desde la perspectiva de la diferencia por sexo estaría resuelto. ¿En qué sentido? En que lo que se ha hecho es que los planes ya no tienen diferencia desde el punto de vista de las mujeres porque todos los planes tienen cobertura maternal completa, por definición. Ya no hay planes que tengan cobertura maternal restringida o limitada o menor. Hasta hace poco, sí. Eso es hasta mediados del año pasado. Entonces, todos los planes ya tienen esa parte resuelta, no se pueden comercializar planes que no tengan resuelta. Y ahora con este nuevo cambio que se hizo este año a contar de abril, de que la diferencia de precio entre hombres y mujeres no existan, la verdad es que nosotros pensamos que desde el punto de vista de la diferencia por sexo, tal como usted lo señala, se ha emparejado la cancha, ya no hay discriminaciones ni diferencias. Ahora hay que seguir avanzando en el resto de los problemas que el sistema puede tener. ¿Qué problemas serían esos? Lo que usted mencionó en el sentido de la diferencia por edad y los otros problemas son avanzar en hacer que los planes sean más sencillos para las personas, que les resulte más fácil entender la cobertura a la persona, que sepa efectivamente cómo opera, qué es lo que va a suceder en el momento que tenga una necesidad médica. Y evidentemente el otro tema, que es un tema que es recurrente,
es el tema de las personas que tienen enfermedades preexistentes y que no se pueden mover de una institución a otra. Ese también es un tema que a nosotros nos parece trascendental y que hay que buscarle una salida. Ojalá a través de una reforma que se haga cargo de eso, o, Sí. bueno, si no se puede, a través de una vía administrativa. Siempre cumpliendo con todas las necesidades técnicas que se requieren para que opere correctamente y funcione y le resuelva efectivamente los problemas a las personas. Gonzalo, en el segundo que nos queda, con ese tema de la preexistencia, usted dice puede ser por una reforma a nivel legal o administrativa. O sea, hay opciones. ¿Qué detiene el tema de la preexistencia? ¿Por qué sigue existiendo esta traba de la preexistencia para poder optar por una ISAPRE u otra? Bueno, desde el punto de vista de la reforma es un problema de que el proceso, el trámite en el Congreso, en el Senado no ha avanzado, o sea, ha quedado detenido ahí. Quizás tienen otras prioridades, quizás no ha habido voluntad de seguir caminando, pero en la práctica en la reforma está detenida en el Congreso. Desde el punto de vista de la solución administrativa, es poder llegar efectivamente a una solución técnica que funcione, que opere, que sea correcta. No es trivial, no es sencillo. Efectivamente existen en otros países instrumentos de este tipo que ya están funcionando y que evidentemente estamos mirando para ver cómo operan, para ver qué podemos aprender de ellos y traerlo de vuelta. Pero es algo nuevo, es algo que en Chile no se ha puesto en práctica, es algo que necesita mucha atención y mucha solidez en su funcionamiento y por lo tanto eso ha hecho de que ha tomado más tiempo el desarrollo de alguna solución que sea viable y que sea técnicamente factible. Bien, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Que estén Buenos muy días. bien. Cuídense.